La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Slowly kisses passing by the river. Muy buenas tardes a los amigos de la Matriz Cultural de la Matriz Radio. Otro lunes más, otro lunes después de una semana donde murió Diego, ¿no? Diego Armando Maradona, Maradó. Y harto que conversar de ahí también, ¿no? Además de los libros que vamos a comentar de Pablo Artech junto a Nelson Oces, ¿no? Que son dos libros. Uno que habla sobre las participaciones de Chile en Copa América, ¿no? Que es un libro del año 2016, ¿no? Perdón, sí. No, 2019. 2019, claro, pero que recoge la historia del fútbol de la Copa América del 1916 al 2016. Ahí está mi confusión. Y luego conversaremos sobre el Campeonato Sudamericano de Fútbol Chile 1920, otro libro, ¿cierto?, que un poco habla sobre la selección chilena y la Copa América. Estamos con Pablo Arteche, uno de los autores de este libro, ¿no? De estos dos libros. Bienvenido, pues, Pablo. ¿Cómo estás? Sí. Hola, Cristian. Bien, todo bien. Gracias por la invitación al programa para poder comentar este trabajo que en realidad comenzamos a finales del 2018. Empezamos a trabajar como en este primer proyecto con mi amigo Nelson Oces, periodista, y claro, empezaron a nacer estas publicaciones, ¿cierto? Estos libros, y como decía, bueno, ha sido una semana, ¿cierto? La semana pasada, con el tema se vuelve a poner en contingencia el fútbol, Claro. Lamentablemente por la muerte de Diego Armando Maradona, que es una figura que supera muchas cosas, o sea, es una figura que supera a Argentina, es una figura mundial y bueno. Pero él jugó algunas Copas de América. Nunca, o sea, una de las cosas que le quedó pendiente fue poder haber ganado una Copa América, que no, Claro, con la selección argentina, que no. Hay antes de empezar a hablar del libro, sí, dale. hay un partido de la Copa América del año 89 que juega Chile contra Argentina. Y hay una foto ahí que nosotros la incluimos en el libro, que por el capitán de Argentina era Maradona y el capitán de Chile era el Cóndor Roja. Entonces hay una foto ahí que nosotros la incluimos, que se están intercambiando los famosos, los banderines, se están saludando ahí como en esa ocasión, en Copa América que se jugó en Brasil. Así Esa que, fue en Brasil. Claro, en Brasil, el 89. Y claro, pero bueno, claro, con Nelson somos amigos él es periodista, yo soy arquitecto e historiador también. Estoy terminando mi estudio de historia ahora. Estoy haciendo el magíster en historia en la Católica de Valparaíso. Uh-huh. Y con Nelson en realidad nos conocemos hace muchos años porque éramos compañeros del colegio en Valparaíso. Entonces, imagínate, toda la historia, muchos años. Y él se fue por el lado del periodismo, yo me fui por otras ramas. Siempre continuamos siendo amigos, siempre nos gustó el fútbol desde siempre. Siempre fuimos futboleros, él guanderino, yo soy de la U. Pero compartíamos la afición por el fútbol, por la selección chilena, por la historia, por las anécdotas. Lo que somos futboleros, tú sabes que
más allá de ver los partidos y seguir los campeonatos y seguir la selección, nos gusta también como toda la cultura que hay alrededor, que Cierto. No, los jugadores, la historia, el claro. camarín, todas esas cosas, el folclore, también mucho folclore en Sudamérica. El fútbol, la identidad cultural que generó el fútbol durante el siglo pasado es muy profunda, o sea, está muy relacionada la idiosincrasia sudamericana, está muy relacionada con la cultura futbolística. Algunos países más, algunos países menos. En Argentina es cosa de verlo, lo que pasó con la muerte de Maradona, o sea, supera lo que puede ser un deporte, no es simplemente un deporte, o sea, ya es una cosa cultural, sociológica, es un fenómeno mucho más profundo, Sí, que ha mira, marcado la identidad también de los pueblos sudamericanos. sí, yo creo que hay un alcance súper importante, ¿no? Estamos aquí en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Pablo Arteche y vamos a conversar sobre fútbol, ¿no? Que no está muy lejano, ¿no? Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida, de nuestra vivencia. Tanto trabajadores, ¿no? Obreros, políticos, intelectuales, artistas, todos compartimos de alguna forma este gusto por el fútbol, todos tenemos nuestro equipo, ¿cierto? Del cual somos seguidores, fanáticos. Yo soy de Colo-Colo, y también tú como comentabas, ¿no? Están los libros, están las camisetas, están los banderines, las bufandas, los cuentos de fútbol también, que hay varios, ¿cierto? También ahí están los textos de Galeano, ¿no? Que también habla de fútbol, ¿no? Y que es muy interesante. Porque el fútbol cruza la sociedad y un poco lo que pasó también con Maradona. Es decir, la historia de Maradona, un niño de barrio con el sueño del crack, ¿no? Ahí me acordé harto del tema de Los Miserables, del crack, ¿no? Claro. Que este niño que le gana la vida jugando la pelota, ¿no? Y ahí cruza política, Claro. cruza sociedad, cruza todo. Es que es un héroe social también, en el fondo. Es un héroe de las clases trabajadoras, o sea, el héroe que venció toda la adversidad, que salió del barrio más bajo, llegó a lo máximo, y de alguna manera nunca renegó de eso tampoco, como que glorificó también esa condición. Claro. Por eso también mucha gente es muy popular, es como un héroe popular. Y bueno, yo también reflexionaba, de hecho, ahí en Twitter hice como un Twitter, que yo creo que también es para nosotros, a pesar de que somos vecinos, estamos al otro lado de la cordillera, nos cuesta mucho entender como la argentinidad, como que nos llega a nosotros toda la cultura y el modo de ser de la sociedad argentina nos llega a veces muy caricaturizado, Claro. como caricaturas de que son cancheros, de que son así, o de que les gusta mucho el fútbol, pero en realidad nos cuesta a veces entender como más en profundidad, como lo que significa socialmente y, como decía, sociológicamente la argentinidad en muchos aspectos, Claro. en su relación con el fútbol, en su relación con la cultura, en su relación, etcétera. Hay un tema ahí que es yo creo que es mucho más profundo, entonces a veces a nosotros nos llega como la caricatura de eso y no lo vemos como tan en profundidad y tendemos como a no entenderlo. Pero bueno, yendo al tema del libro, este libro que hicimos que se llama La historia de Chile en la Copa América, está relacionado porque lo que quisimos fue recopilar todas las participaciones de la selección chilena en la Copa América. La Copa América se comenzó a hacer oficialmente el año 1916, y en ese mismo momento se fundó la Conmebol. Ya. Entonces fuimos a ese origen, ¿cierto? Y llegamos hasta el año 2016, que se hace la Copa Centenario, ¿cierto? Que Chile ahí ganó esa Copa en Estados Unidos, y por eso se llamaba Copa Centenario, y se hizo en Estados Unidos, se hizo de manera especial, porque se cumplían los 100 años de esa primera Copa del año 1916. Claro.
Y ahí empiezan a aparecer todos estos fenómenos porque el año 16, cuando se empiezan a hacer estos campeonatos sudamericanos, que se funda la Conmebol, había un espíritu como sudamericano de colaboración de las naciones, ¿ya? En esa época se estaban celebrando los centenarios de la República, ¿cierto? Y de hecho en 1916 se hizo esta copa coincidiendo con los 100 años de la República Argentina. Claro. El año 1910 había sido el centenario de Chile. Entonces, a principios del siglo XX había un relato de los estados-nación de querer como hacer estas celebraciones, pero de alguna manera buscando también, estaban en ese momento, a principios del siglo XX, construyendo las identidades nacionales, ¿ya? O sea, que en el fondo, ¿qué son las identidades nacionales? Así como explicado como súper simple, que un chileno se sienta chileno, que un argentino se sienta argentino, y eso se construyó a través de un relato del Estado. Eso es súper importante como tenerlo presente. A través de la educación, a través de los héroes patrios, a través de la bandera, y eso había que construirlo. El Estado estaba preocupado de construir ese relato. Entonces vinieron todas estas competencias en las cuales, a través del deporte, se empezaron a construir equipos nacionales que competían entre sí, y eso era muy concordante con el relato como oficial, por decirlo de alguna manera, con el relato que los estados querían construir, y un sentimiento como de época también, a principios del siglo XX. Entonces, el fútbol entró muy fuerte con eso, especialmente con el tema como de las selecciones, como te decía, y se empezó a transformar en este deporte que terminó siendo el más popular de todos, porque tenemos que pensar que los deportes, como los conocemos, los deportes modernos, llegan a finales del siglo XIX con los ingleses a los países sudamericanos, pero los ingleses traían el fútbol, el tenis, el cricket, el polo, o sea, era un conjunto de actividades. De posibilidades físicas. Claro, y de repente el fútbol se desprende de ese grupo, por decirlo de alguna manera, se escapa, y los pueblos sudamericanos, ¿cierto?, lo toman, como que lo adoptan como el más popular, como el más jugado, y después aparece este tema, como te decía, a principios del siglo XX empiezan a aparecer estas competencias sudamericanas entre selecciones, que reafirman que yo tengo esa tesis, que en el fondo que vienen como que se encuentran con el relato oficial, con el relato como del Estado, que quería también construir estas identidades nacionales. Claro. Tenemos que pensar de que Chile, por ejemplo, tenía una cosa muy importante para la construcción de la identidad nacional en Chile fue la Guerra del Pacífico, que había sido un poco antes, que en el fondo era como Chile gana la guerra, le gana a Perú, a la Confederación Perú-Boliviana, y eso construyó una identidad nacional muy fuerte, como de ser chileno, aparecieron los héroes patrios, se le pusieron nombre a todas las calles, Arturo Prat, apareció el monumento a Iquique en Valparaíso. Construcción de monumento, ahí comienza todo también. Claro, entonces, más o menos en esa época, y después aparece el deporte, que toma como la posta como de esa... entonces, ahí viene un poco también, yo creo que se hila un poco con esta idea como del héroe deportivo, ¿cierto? Que en el fondo porque hay un equipo que no está jugando un deporte, simplemente, sino que ya está representando a un pueblo, a un país. A un país, una cultura, una forma de ser, una forma de... Claro. Pero la gracia es que el deporte es como lo opuesto a la guerra, o sea, el deporte también es colaboración, organizarse, es colaborar, es hermandad, ¿cierto? Nosotros en el... Hay un árbitro también, ¿no? Hay árbitro. Claro, hay reglas, hay una colaboración, y en el libro que sacamos este año del 1920, que vamos a leer, yo sé que más adelante, pero sí. Ingresamos el prólogo, sacamos una editorial de la revista Estadio del año 45. Yeah. Y es muy bonito, lo invito a que lo lean, porque habla de eso, de la hermandad de los pueblos sudamericanos, de cómo la Copa América se transforma en un momento como de colaboración, ¿cierto? Es muy bonito como lo relata. Entonces, en ese sentido también tenemos que pensar que a principios del siglo XX estuvieron las dos guerras mundiales en Europa. Entonces, en Europa hubo mucha guerra,
Y a principios del siglo XX en Sudamérica fue más, entre los países hubo más que nada, fue pacífico, no hubo guerra Claro. entre los países sudamericanos. Al contrario, a través del deporte hubo mucha colaboración, hubo hermandad, eh, había como un espíritu bien que se fue como generando en esa instancia. Eso fue como el origen de las Copas América. Y había un ímpetu súper tan fuerte que se empezaron a hacer casi cada año, porque ahora estos torneos, por ejemplo, hoy día son como cada 4 años. En esa época se jugó el año 16, después en el Buenos Aires, después el 17 en Montevideo, después el 19 en Brasil, y ahí viene ¿Ya? la cuarta Copa América que se juega en Chile. Oye, ahí vamos a entrar a ese detalle, ¿no? Yo estaba pensando con este espíritu, ¿cierto?, de hermandad americanista, ¿no? Después viene la Copa Libertadores, más adelante de América, está la Copa América. Y también, no sé si coincide por esa fecha, Pablo, Uh-huh. que son los nombres de las plazas y las calles en Viña del Mar, ¿no? Que es Puente Ecuador, Avenida Perú, Plaza México, ¿no? Plaza Colombia. Hay toda una situación. No sé si fue cerca de la Copa América o fue para un encuentro sudamericano, ¿no? Ahí estoy con la duda. No sé si tú tienes algún antecedente de eso. No tengo ese dato, pero es probable. Bueno, en Valparaíso también, tenía Sí, pues, Argentina, o sea, como que efectivamente, pero yo creo que, no tengo el dato exacto, pero yo creo que tiene que ver con eso que comentábamos del relato como de construcción nacional, en el fondo. El relato de construcción nacional entra tan fuerte a través del Estado que como tú dices, o sea, se empieza a nombrar calles, a crear claro, monumentos, a hacer plazas, todo tenía que tener todo tenía que tener un relato, todo tenía que tener claro. una dirección, te fijas, como, bueno, eso se mantiene hasta el día de hoy, o sea, siempre como que, por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿de dónde viene como dices tú, ¿de dónde viene esa idea de que si yo hago una plaza tiene que tener un nombre de alguien? Claro, sí, O que las calles tienen que claro, referenciar algo, claro. como que en el fondo se Hay- cruzó un poco también el tema urbano ahí con la ciudad se transformaba como en un lugar donde no solamente se vivía, se habitaba, se trabajaba, sino que también la ciudad el espacio público como un lugar donde se expresa como una historia, un relato, Así es. y ahí aparece toda la idea de los monumentos y eso. Pero bueno, volviendo como al Sí, libro, oye, vamos a ir a una pausa musical, Pablo, ya, disculpa que te interrumpa, vamos a una vamos. pausa musical y volvemos, y ahí volvemos con esta historia de fútbol, ¿no? Con esto que nos gusta y nos apasiona y también que también es interesante conocer y saber. Vamos y volvemos aquí a la matriz cultural de la Materia Radio y seguimos conversando con Pablo Arteche. Vamos y volvemos. Tu música, tu radio. La Matriz Radio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dicen que la tierra muere y eso lo podemos ver, que el invierno es más extremo y debemos saber cómo caminar. Calles sin salida, rutas llenas de ceniza, observando cómo trepan todas esas lagartijas.
andar. La realidad no ha pasado, está dormida, está escondida, con ideas que confluyen todas juntas hacia un mismo fin. Vámonos a andar, vámonos a caminar. La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Estamos de regreso a la Matriz Cultural. Estamos conversando con Pablo Arteche, ¿no? Autor, junto a Nelson Oces, de esta historia de Chile en la Copa América y de este Campeonato Sudamericano de Fútbol de Chile 1920. Oye, antes de ir al libro, Pablo, como Galeano, nosotros gritamos gol, ¿no? Gritamos gol y también quisimos ser futbolistas. ¿Tú quisiste ser futbolista en algún momento? Sí, obvio. O sea, yo creo que no sé si alguna vez yo creo que no sé si alguna vez quise ser futbolista, porque nunca fui tan bueno. Siempre jugué, pero nunca fui como de los buenos del curso, del colegio. Entonces supe tempranamente que no iba a ser como deportista.
pero hasta el día de hoy juego, pero como todo el mundo que se junta con los amigos. Pero, pero yo creo que cuando uno de niño jugaba en el patio del colegio, en el barrio, uno se pasaba la película de que uno estaba en la cancha del colegio y uno en realidad no estaba ahí, estaba en un estadio con 40.000 personas. O sea, como que yo creo que desde niño uno siempre fantaseó con, o sea, con los amigos uno, claro, metía un gol y salía ahí celebrando como si fuera la final del mundo, y en realidad está en el recreo, en el recreo de las 12, ¿no? Como que no era. Pero sí, esa fantasía, yo creo que uno de niño siempre la tiene, después uno ya se le va pasando, pero sí, de todas maneras. De todas maneras. Claro, un tema que es recurrente. Hoy estaba revisando acá los nombres de las plazas Perú y Plaza Colombia es del año 40. Es como posterior a todo, a todo esto. Sí. Hay como algo. Sí. Oye, Pablo, vamos a este libro Campeonato Sudamericano de Fútbol Chile de 1920. ¿Cómo nace? ¿Es una continuidad del anterior? ¿Podría ser como una precuela o una secuela? Este libro Campeonato Sudamericano de Chile de 1920. Mira, yo creo que es un spin-off, como le dicen ahora a la serie, a las películas, un spin-off, porque en realidad es un capítulo ampliado, claro, porque en el fondo, como te contaba, en el primer libro que sacamos el año pasado, hicimos una recopilación de todas las copas, entonces cada copa tiene la misma cantidad de extensión, claro. Y no nos podíamos extender en una más que en otra, porque si no iba a quedar como desbalanceado, y eran muchas además, imagínate, del año 16 al 2016 eran 100 años. Pero, haciendo este ejercicio, nos dimos cuenta de que la cuarta versión de la Copa América, que fue la primera que se jugó en Chile, la primera que organizó la Asociación de Fútbol Chilena, el año 1920, se había jugado en Viña. En Viña del Mar. Y eso ya para nosotros fue como nos sorprendió, ¿no? Porque nosotros somos de Valparaíso, yo ahora vivo en Viña, y no tenía ese dato incorporado, no lo tenía en mi radar, y eso ya nos llamó la atención mucho. Empezamos a averiguar un poquito más. Se jugó en Viña del Mar, en la cancha del Sporting Club, o sea, en los terrenos del Sporting Club, y hasta el día de hoy existe, ¿cierto? Está ahí. Y eso nos quedó como dando vuelta. Y lo otro que nos quedó dando vuelta fue la fecha, porque era 1920, y como esto lo estábamos haciendo el año pasado, dijimos, oye, pero el próximo año se cumplen 100 años de el centenario, ¿no? El centenario, y ahí nos calzó como todo, y dijimos, ya, tenemos que hacer este como spin-off, hacemos que hacer este capítulo ampliado y dedicarle como una edición propia, buscar más información, y ahí fuimos a los diarios de la época, fuimos a las revistas de la época, ocupamos el archivo de la Biblioteca Severín, donde están las revistas, los diarios, y recopilamos mucha más información y la plasmamos como en esta, la organizamos, ¿cierto? Y la plasmamos en esta edición. Claro. Y también recogimos varias fotografías, el libro tiene fotografías de la época, de los equipos, de los jugadores, bueno, ahí la portada se ve, ¿cierto? Que es el equipo de Chile, el que aparece ahí en la portada. ¿Camiseta roja en ese tiempo o de otro color? Ese dato como... Sí, este campeonato fue la primera vez que debutó la camiseta roja. Ya. Ahí empezó a hacerse la camiseta roja, el habitual de la selección chilena. Y fue un equipo bien importante, o sea, Chile no ganó, o sea, Chile en los primeros campeonatos nunca ganó, le costó mucho al principio, porque Uruguay, Brasil y Argentina estaban muchos escalones arriba a nivel futbolístico. Eran más profesionales, tenían mejores equipos, tenían mejor preparación, entonces Chile le costó mucho, recién varias copas después logró recién ganar un partido y tener mejores resultados. En esta época perdía, ¿no? Claro, y además que eran, estoy viendo aquí, ¿no? En el libro, estamos aquí mirándolo, así que muchas gracias por el libro, Pablo. Claro, dice partidos jugados 3
Eh, Eran 3 partidos, ¿no? Muere nomás. Sin partido. Claro, lo que pasa es que en esa época 4 jugaban equipos o 3 partidos. los 4 equipos fundadores que fueron Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Ujú, Se jugaba como un formato liga, o sea, todos contra todos. claro, Y en esa época el que ganaba tenía 2 puntos, no 3 como ahora. claro. Y el que ganaba más puntos salía campeón. Era así de. Entonces, claro, eran 3 partidos nomás por equipo. Claro, y Y aquí ganó Uruguay con 5 puntos, después Argentina 4 puntos, Brasil 2 puntos, Chile 1 claro, punto, un empate. claro, ¿Ese un empate con empate quién sacó. fue? Con Ese Argentina. empate fue con Uruguay. Argentina. Ya. Y bueno, ahí nosotros le dedicamos un capítulo entero a ese partido porque fue la primera gran polémica del fútbol chileno, o de la Vamos, selección en vamos con realidad. esa historia, vamos con esa Y historia. esa historia está buena porque resulta que tú sabes que la historia de los arreglos de partidos, de la corrupción, es un folclore aparte del fútbol sudamericano especialmente, de la Conmebol, y El eso maletín. el maletín, y eso no crean ustedes que partió con Grondona o que partió con Jadwe, eso es parte del origen del fútbol Del inicio, parte de todo esto. Y entonces, claro, Chile le toca jugar con Argentina. Chile perdió con Brasil, pero había hecho un buen partido, porque en la edición del año anterior, Brasil le había goleado como 6-0 a Chile. Entonces, ya que Chile le hizo pelea, hizo un buen partido, se consideró que fue un buen partido. Y después venía con Argentina, y resulta que el entrenador Bertone, que era un uruguayo, hace una modificación y mete a un jugador del Wander, que no, creo que es Volados, no me acuerdo el nombre, y cambia el delantero y pone el delantero del Wander, de Santiago Wander, y empata y llega a ganar 2-1. O sea, Chile iba ganando 2-1. O sea, Chile convierte el segundo gol. Y en esa época, el tema del arbitraje no era profesional tampoco. Entonces, el árbitro era un jugador de Brasil, de la selección brasileña. Ah, ya. Claro, no estaba la figura del arbitraje, entonces. Claro. Entonces, por ejemplo, para ponerte otro ejemplo, después, el tercer partido Chile lo juega con Uruguay, y el árbitro, ese partido lo arbitra Carlos Fanta, que era un dirigente chileno. Ya. Entonces, imagínate que el partido Uruguay-Chile lo arbitra un chileno. Era parte de lo que se hacía en la época. Claro, parte de la confianza también, ¿no? Claro, eran torneos más, no tan, tenían algo de amateur todavía también. Claro. Entonces, el árbitro brasileño, que era jugador de Brasil, arbitra este partido, y Chile convierte el segundo gol, y se le van todos los jugadores argentinos arriba del árbitro, así, pero lo quieren matar, y lo anula. Ahí Lo mismo, anula. el brasileño dice gol anulado, y lo anuló, y se respetó esa decisión, y al final Chile terminó empatando por un gol anulado. Era como el VAR de la época. Eran los 2 puntos para Chile ahí. Claro, hubiese sido, entonces si el brasileño no anulaba el gol, que todas las crónicas de la época relatan que fue legítimo y todo. De hecho, hay unas crónicas que son posteriores, que se quedó plasmado que quedó la sensación de que había sido injusto. Y hubiese sido la primera vez que Chile ganaba un partido en una Copa América oficial. Hubiesen sido, claro, 2 puntos y no 1 para Chile. Pero bueno, nosotros ahí está relatado en el libro la polémica completa. Hay un mono y un dibujo muy bueno, Pablo, acá. En el Mercurio. Sí, en la página 51, ¿no? Que es no es el gol, es el goal que se le anuló a Chile. Es que, claro, y que es un esquema publicado por el Mercurio del Paraíso el 23 de septiembre de 1920, 3 días después del polémico partido. Porque ahí lo vamos a mostrar, a ver si ahí se ve, ¿no? Claro, mira, si fue tan polémico, si te fijas, en la página al lado está la foto del árbitro con los 2 arqueros que eran los capitanes, el Manuel Guerrero, que era el maestro Guerrero, que algún día me gustaría hacer un libro del maestro Guerrero, porque
fue un arquero espectacular que tuvo Chile. Claro, y el Mercurio fue tan polémico que hizo ese esquema, como que trató de explicar decirle- de explicarlo gráficamente. Y Este armó- es el primer acercamiento electrónico de Valparaíso. Claro, imagínate que hoy día en el fútbol tenemos repetición instantánea, VAR, le podía hacer zoom, le podía hacer todo a la imagen, tenés 1000 cámaras en el estadio, no sé. Ya en esa época hacían un dibujito en el diario para poder como recrear la jugada, ¿no? Por eso lo quisimos agregar, porque nos llamó mucho la atención la forma como de retratarlo. Y porque causó impacto, fue polémico en su momento y quedó como plasmado, y ahí hicimos Claro. como un capítulo especial de ese partido. Claro, Así es un que- pase de Domínguez hacia atrás Claro. y volado, ¿cierto? Volados. Le pega Y esa- y le hace el gol a... Y esa fue una Sería. jugada esa fue una movida del entrenador, porque Chile contrató a Bertone, que era un uruguayo, para que preparara ese equipo. Entonces, Bertone llega a Chile como un mes antes, y hay otra cosa buena, que se trajeron jugadores del sur, se trajeron jugadores de Concepción y Huachipato a Valparaíso, Claro. y se hizo todo un sistema como de elección de jugadores. Entonces se juntó todos los jugadores de acá de la zona con los jugadores del sur, y se le hicieron unos partidos, y ahí Bertone pudo seleccionar como a los mejores, y tuvo un mes para prepararlo. Y se habla, y hay relatos también ahí Sí. posteriores de los jugadores, que hablan muy bien de Bertone, que era muy profesional, que los hizo entrenar, que lo hizo una concentración, que en esa época ya era una cosa muy moderna, en el Claro. fondo, y ahí ocurrió también una historia también que uno piensa que es de ahora, pero Bertone tuvo que dejar unos jugadores fuera porque se escapaban de la concentración. Oye, vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver con esa historia. Mira, la de historia los buena. escapados. Lo escapado. Vamos a una pausa musical. Nosotros no nos vamos a escapar. Vamos a una pausa musical y volvemos a conversar con Pablo Arteche sobre este libro Campeonato Sudamericano de Fútbol Chile 1920. Vamos y volvemos. Desde el puerto de Valparaíso, La Matriz Radio. Ermitaño. Estoy aquí mirando el tiempo
relajado y que cante y que baile y que se funda con el viento y con tu pelo suelto. Que entre por los surcos de los pequeños campos, pa' que te alumbre una sonrisa, pa' que nunca tenga prisa, 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 pa' que nunca tenga prisa. La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. De vuelta a la matriz cultural, estamos conversando con Pablo Arteche sobre su libro junto a Nelson Oces, Campeonato Sudamericano de Fútbol Chile 1920, ahí para que lo puedan ver y lo puedan comprar después, ahí se contactan con Pablo, ¿no? Para poder tenerlo. Yo aún ando en búsqueda del anterior, he estado ahí buscando, aún no lo encuentro, pero lo vamos a encontrar. Pablo, hablemos de los escapados. Sí, pues mira, de los Vidal y los Valdivia de esos tiempos, ¿no? Claro, los Vidal. No, mira, lo que ocurre, claro, que en el fondo llegó este entrenador uruguayo a poner un poco de orden, o sea, en realidad más que orden, él buscaba como, por eso también la asociación lo trajo, porque quería como empezar a profesionalizar un poco el trabajo de la selección. Chile, con los 3 primeros sudamericanos, cuando fue a Buenos Aires, cuando fue a Uruguay, cuando fue a Brasil, vio cómo trabajaban las otras selecciones, que entrenaban, que se concentraban, que tenían buenos estadios, que tenían buenas instalaciones, que tenían una buena organización. Entonces, de alguna manera, hicieron como se hace hasta el día de hoy. Por ejemplo, hoy día traemos a Bielsa, traemos a gente de afuera. En esa época se trajo este entrenador uruguayo, de apellido Bertone, que se buscaba que entrenara bien, ahí está. Ahí está el señor Bertone. Que la idea era que entrenara bien al equipo, que lo preparara bien, y lo hizo bastante bien, como te digo, las crónicas de la época hablan muy bien de él y del trabajo que hizo y de cómo jugó la selección. Sí. Y ahí está la historia de que él puso un régimen de concentración, o sea, dijo ya, si vamos a estar un mes antes concentrados, entrenando, pero hay algunos que no, bueno, en esa época los jugadores no eran profesionales aún. Claro, ahí déjame ver un poquito los jugadores. Disculpa, Pablo. Sí, dale. Está Manuel Guerrero, que es de La Cruz, ¿no? Pedro Vergara, Claro. Santiago Wanderers. La Cruz era uno de los equipos más importantes de Valparaíso en esa época. Ulises Poiguer de La Cruz, Humberto Liqueta del Gold Cross. Gold Cross fue anterior al Green Cross, ¿no? ¿O es claro, otro? El Gueta era de los jugadores que venían del sur. Creo que un equipo de Huachipato, de Concepción, por ahí. Sí. Víctor Toro de Unión Atlético, Víctor Varas de Artillero de la Costa, Ramón Unzaga, Estrella de Mar, Aurelio Domínguez, Artillero de la Costa, Blas Parra, Artillero de la Costa, Juan France, Gold Cross, Horacio Muñoz de Fernández Vial y Fernando Volados de Santiago Wanderers. Claro. El equipo... Hay varios jugadores que vienen del sur, del Vial. Claro. Un poco los jugadores, Manuel Guerrero, uno de los arqueros uno de los mejores arqueros de la historia de la selección chilena. Mira. Si tú me das una lista, yo te diría Manuel Guerrero, el Sapo Livingston, Bravo y Condor Roja, una cosa así. Yeah. O sea, está dentro de los 4 o 5 mejores arqueros Él fue el sudamericano del 19 en Brasil, fue elegido el mejor arquero del campeonato. Mira. Y era un ídolo, fue uno de los primeros ídolos de la selección chilena. O sea, hay gente que iba al estadio a verlo a él, o sea, como de ese estirpe. Y él era de Valparaíso, jugaba en La Cruz. La Cruz. Era un equipo que era uno de los más importantes de la época. El clásico porteño era La Cruz Wander, Santiago Wander. Y no, muy importante. El Gringo Porrier también muy importante. Después hubo un
un familiar de él, no sé si es sobrino nieto, que fue un jugador de Wander, Gustavo Porrier, que fue Ah, ¿en como bien serio? conocido. Ah, mira, Sí, pues es familiar de él, es familiar de él. Qué del buena. gringo Porrier. Unzaga, también muy importante en un jugador del sur. Franz también era bastante bien bueno. No sé, ese es un equipo que estaba potente, que jugó. Las crónicas hablan de un equipo que jugaba bien. Y claro, y el público también eran jugadores que ya eran populares en sus clubes. Entonces el público también acompañó mucho. Había mucha expectación de lo que iba a ser este campeonato sudamericano. En el Sporting se armó un estadio como para 15.000 personas. 15.000 Construyeron, personas, es decir, claro, un tremendo recinto, es decir, para la época, sí, mucha gente. claro. La cancha del Sporting, la cancha histórica donde se jugó Sí. la Liga Valparaíso, que fue como la primera gran cancha de la zona, como Ujú. estadio profesional, estaba donde ahora se colocan las ramadas del 18, en ese sector. En ese espacio, ya. Entonces, se alcanzaban a ocupar las graderías de la hípica. De la hípica. Ah, ya. Quedaban un poco lejos porque estaban al otro lado de la pista, pero se No, alcanzaban a ocupar. ya. Y alrededor de la cancha se hicieron 3 graderías para público. Y ahí también hay un capítulo que hablamos de eso, que se cobraba Sí, entrada, o sea, ya en esa época existía el sistema de venta de ticket en el fondo. claro, Cada ubicación tenía distintos precios, claro. habían boletería, estaba todo el sistema de trenes, porque el tren salía de Valparaíso y llegaba al Sporting, había una estación ahí en el Sporting, Claro, y la y entrada era por los corrales, ¿no? claro, por el Puente Cancha, Porque eso era por Puente Cancha, por uno claro. norte. Eh, Y entonces, eso también está relatado, nosotros lo encontramos, los horarios de los trenes, a qué hora salían, a qué eran los partidos, la cantidad de gente. Y incluso el partido inaugural, que fue Chile-Brasil, fue Arturo Alessandri, fue sí, como a la tribuna, al palco oficial a presenciar claro, el partido. y el detalle, claro, que fue antes de ser proclamado presidente, antes de ser ratificado, Claro. ¿no? Claro, porque 1920. el año 20 hubieron elecciones presidenciales Ujú. y ahí se da la famosa pugna entre Alessandri y creo que es Barros Borgoño, que van a la elección presidencial y hay una especie como de empate técnico, como que la elección fue como a mitad de año, Claro, entonces tuvieron que ir a un tribunal, inventaron como un tribunal especial para que decidiera como quién era el ganador. claro, Y eso se ratificó posteriormente y recién en diciembre de ese año ya Alessandri fue ratificado como presidente de Chile. Entonces este campeonato fue en septiembre. Entonces él todavía no fue como en calidad fue de como una especie presidente. casi como de candidato todavía. y, y cómo se llama, pero hay una historiadora que ha estudiado un poco la relación entre el fútbol, la política en Chile, tiene un libro, una historiadora estadounidense, de hecho el libro está en inglés, que dice que como Alessandri estaba en un proceso como de campaña, por decirlo, se estaba postulando como presidente, tuvo mucho apoyo de los sectores del deporte, de los Ya, dirigentes deportivos, como que se unió a todo ese mundo para poder sacar adelante su campaña, en el fondo. claro, Y ahí empieza un poco también esa otra línea que es como la relación entre el fútbol y la política, en el fondo, y claro, el deporte en general y la política. claro. Otro, Porque es como, ya en esa época también, en el fondo, el deporte en cuanto a organización, a las organizaciones relacionadas con el deporte, las asociaciones, los clubes deportivos y todo eso, empezaron a jugar un rol político muy importante. claro, son sumamente importantes, además que, claro, época crucial en Chile, ¿no? Que es bueno, Mm, el primer periodo de Alessandri como presidente, mm, claro, con la cantidad de gente que empezó a mover el fútbol también, ¿no? mm. Es decir, tener 15.000 personas en esa época en un partido de fútbol es increíble, es decir, es fantástico, en una copa sudamericana. Claro. Estamos Bueno, y con... Vale, lo perdón. otro, Cristian, que también hemos estudiado un poco, que es por un lado esta parte política, y lo otro por el lado
que también hoy en día es un tema como ya consolidado, el tema económico, como el fútbol, o sea, o el deporte, que ya no es solamente un deporte, sino que es un evento Claro, masivo, que mueve también dinero en el fondo. Porque los dirigentes se dieron cuenta que si tenían 15.000 personas y les cobraban X plata a cada uno por entrar, empezaron también a ver que la cosa claro, era rentable. Entonces, ahí también están los orígenes un poco también del deporte como evento masivo, que es buen negocio también. claro. Y además lo interesante es que dentro de este contexto también se da pie, ¿cierto?, al Congreso Sudamericano del Fútbol, ¿no? Mm, En donde se encuentran todos los dirigentes. Claro, son como dos instancias, una instancia política dirigencial y mm, están los partidos, ¿no? Como que se junta todo. claro. Claro, eso ya no pasa, ¿no? No, pues, claro. Claro, no se produce como se encuentra también de dirigentes durante el fútbol, es decir, así como tan planteado. Porque Mm, aquí habla el Minnesota 20 del sexto congreso, claro. ¿cierto? Claro, porque en el fondo aparece la figura en esa época, empieza a aparecer la figura de la delegación, Claro, ¿cierto? Que no cuarto solamente congreso, ¿verdad? claro, no solamente el equipo que agarra sus cosas y va a jugar partido a otro, sino que aparece la figura del dirigente, principalmente el dirigente, ¿cierto? Que es como un personaje aparte del equipo, que se preocupa de la logística, se preocupa de la organización, arman estos congresos, porque en el fondo llegan los equipos a Valparaíso, de los 4 países, claro, y los dirigentes se juntan aparte, seguramente en un club en esa época, en un hotel, no sé Claro, qué, y toman decisiones de cómo se va a hacer los partidos, claro, quién va a jugar primero, quién va a jugar segundo, quién va a arbitrar. Se toman todas esas decisiones como relativas a la organización misma del campeonato, y también se proyectan seguramente el campeonato del siguiente año. En el fondo, como dices tú, es cierto, aparece esa instancia como paralela en el fondo, claro. que son estos personajes y hay varios que son, por ejemplo, Carlos Fanta, que lo nombré hace poco, Sí, sí. en esa época es uno de los dirigentes más importantes, o sea, arbitra partidos, está a cargo, en las primeras copas fue él el entrenador del equipo. Está el papá de Sergio Livingston también. Ya. El papá de Sergio Livingston, que creo que se llamaba Juan, si no me equivoco, él fue el árbitro de un partido en el Sudamericano de Uruguay. Ah, mira. Arbitró, porque el año 17 llega a la final Argentina con Uruguay, y es como que va a definir quién sale campeón, y ese partido lo arbitró el papá de Sergio Livingston, que también era como dirigente de esa época. Todo. Entonces, claro, esa figura es como también empieza a aparecer, ¿sí? Claro. que son también, en esa época le llamaban los sportmen, como Mira. sportmen, que en el fondo eran personajes que se dedicaban a organizar pero también aparece también ahí el tema social, porque Claro. obviamente el dirigente y todo era de un estrato social, seguramente era algún empresario, un político, alguien que tenía un cargo público, pero los jugadores eran más de pueblo en el fondo. Claro. Los jugadores. De hecho, al final del libro hay un relato de un jugador uruguayo que cuenta su experiencia en Chile ese año. Y es muy decidor, porque cuenta que el equipo uruguayo llega a un hotel en Valparaíso, que esa es la época dorada de los hoteles en Valparaíso. O sea, Claro. estaba el Hotel Colón, el Hotel Prat, etcétera, que eran grandes hoteles, era de la mejor hotelería en Chile en esa época en Valparaíso. Claro, y llega el equipo de Uruguay a alojarse en uno de esos hoteles, y él cuenta que los que estaban ahí los miran mal. Como que en el fondo, como que llegaron estos gañanes así como a alojarse aquí, como que en el fondo imagínate que el día está ahí en el Sheraton, no sé qué, y llega un grupo así como de futbolistas como de barrio, así como que, Claro. y los miraron feo, en una primera instancia como que lo rechazaron. Y él cuenta eso, y después dice, bueno, después nos conocieron y estaba todo bien, y fuimos súper bien recibidos. Claro. Pero la primera instancia fue así como... El primer prejuicio, ¿no? Y la primera mirada.
Y el tema social también, cuando uno analiza el tema de lo que te contaba, del estadio, de los distintas TIC, también hay un tema social, porque hay entradas de un precio, hay entradas de otro precio. Uno ve como la estratificación social también en eso. O sea, Claro, por la está ubicación. está la galería para el pueblo, Claro. está el palco oficial para las autoridades. Claro. Entonces, pero estaban todos en el mismo espacio. Claro. Y eso es la transversalidad que el fútbol va construyendo también durante el siglo XX. Claro. Que no queda como el deporte de los pobres o el deporte de los ricos, sino que el deporte... De todos. Por eso es el más popular, porque va Claro. desde el presidente hasta Sí, así es. hasta el pueblo. Oye, estamos aquí en la Matriz Cultural de la Matriz Radio conversando con Pablo Arteche. Pablito, estamos llegando al final de la conversación. Pasó volando, ¿cierto? Pasó rápido. Sí. Así que yo les quiero recomendar este libro de Pablo, ¿cierto? Con Nelson Oce, para que lo compren, lo busquen. Después ahí en la publicación vamos a dejar los datos, ¿cierto? De Pablo, su Instagram y contacto para que lo puedan ver. Y Pablito, te dejo los últimos minutos para que puedas decir algo ahí y poder invitar a la gente a acercarse a este libro y lo conozca. Sí, bueno, agradezco nuevamente la invitación, Cristian. Y bueno, por el tema, un tema práctico, como que este año ha sido como más difícil, estamos recién saliendo un poco a la luz después de mucho tiempo de cuarentena y Claro. todo. Este libro lo lanzamos en septiembre, en plena cuarentena, en pleno encierro. Entonces, es una edición bastante limitada, no hay muchas copias dando vuelta. Y no lo digo así como una estrategia de marketing, sino que en serio, como que nos pusimos, lo autoeditamos, lo hicimos con nuestras lucas, con nuestro esfuerzo, y salieron una cantidad de copias, pero todavía quedan, entonces Súper. todavía los que les interesa quedan algunas a disposición. Y nosotros lo hicimos como también uno para conmemorar el centenario de este evento y hacer como un regalo que es también regional, que es como un hito deportivo, no Sí. solo es un hito sudamericano, nacional, pero nosotros lo hicimos con cariño porque como somos de acá, a veces es un hito importante para la historia de Viña, de Valparaíso y Viña como ciudad, que queríamos rescatar eso también. Es importante dar esa mirada porque, claro, yo me acuerdo que cuando recién llegué a Viña, parte de la historia era que se había jugado un sudamericano en Viña, ahí el Escacho del Sporting y está todo el tema. Oye, Pablito, muchas gracias por el tiempo, por la conversación. Nos estamos viendo pronto ahí, ¿cierto? Por ahí. Y Sí, un abrazo y estamos ahí atentos a lo que se venga a futuro con este libro y con otros más. ¿Ya? Ya, pues, Cristian, muchas gracias por la invitación. Ya, pues, está muy bien. Chao, chao. Nos vemos, chao. Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.